El día de hoy vamos a preparar pozole con maíz precocido y carne de puerco. La lista completa de los ingredientes para preparar esta receta la pueden ver al final del video. Lo primero que vamos a hacer es enjuagar varias veces el maíz y ponerlo a cocer en una olla. Luego poco a poco vamos a ir añadiendo los demás ingredientes. Al enjuagar el maíz se hacen muy evidentes algunas poquitas basuritas que suele traer. Generalmente son cabecitas del propio maíz. En ese momento es muy fácil retirarlas. Lo vamos a poner a cocer a fuego alto con 3 litros de agua y 6 cucharadas de sal en grano. En una olla aparte vamos a poner a cocer la carne. Yo compré 2,5 kilos de pulpa de cerdo y 2,5 kilos de chamorro de cerdo. A mí me gusta combinar las dos carnes porque esta tiene un poco de más grasa y también tiene hueso. Ambas cosas le dan más sabor al caldo. Las vamos a enjuagar muy bien y las vamos a poner en la olla con agua hasta cubrirlas y 6 cucharadas de sal de grano. Aunque se pongan a cocer al mismo tiempo los granos de maíz y la carne, suelen tener tiempos de cocción diferentes. Por eso a mí me gusta ponerlos en ollas separadas. Otra ventaja de esto es que se cocen más rápido. En este momento le vamos a incorporar 1,5 litros de agua. Y 6 cucharadas de sal en grano. Lo vamos a dejar ligeramente destapado para que no se tire el líquido cuando empiece a cocerse. Ahora vamos a lavar las cebollas y todos los chiles. Luego vamos a abrir, a quitarle las venas y las semillas a los 4 chiles más grandes. Los chiles morita no se pueden abrir en este momento, los vamos a poner a cocer así y después les vamos a quitar las semillas. Ya que están abiertos, los vamos a pasar por el chorro del agua porque así es más fácil retirarles todas las semillas. En una cazuela aparte vamos a poner 1 litro de agua, los 2 chiles morita, el chile pasilla, los 3 chiles mirasol, las pimientas, los clavos y las 4 cucharadas de orégano. Ahora vamos a separar y a pelar cada uno de los dientes de ajo de esta cabeza y todos los vamos a incorporar en la licuadora. Luego vamos a pelar y a partir en 4 pedazos 2 cebollas. Después las vamos a incorporar en la licuadora junto con los ajos. Para licuarlas vamos a incorporar 1 litro de agua y después las vamos a agregar a la olla en donde se está cociendo el maíz. En este momento los chiles ya se cocieron. Vamos a retirar con unas pinzas los chiles morita para abrirlos y quitarles las semillas. Ya que están sin semillas, los vamos a colocar en la licuadora. También vamos a poner en la licuadora los 3 chiles mirasol y el chile pasilla. Vamos a tratar de que no nos traigamos junto con los chiles alguno de los condimentos. Para licuar los chiles les vamos a poner 2 tazas de agua fría. A mí no me gusta ponerle este caldo en la licuadora porque todo se tira. Ya que se licuaron muy bien los chiles, los vamos a incorporar en la olla en donde se están cociendo los granos de maíz. El agua en donde se cocieron los chiles y las especias la vamos a colar y la vamos a incorporar a la carne. Ahora vamos a desinfectar la lechuga y después la vamos a partir. Luego vamos a pelar la cebolla y a picarla. Ya picada la vamos a poner en un plato. En este mismo plato vamos a colocar del otro lado los limones ya partidos. Ahora vamos a lavar muy bien los rabanitos. Los vamos a desinfectar y después los vamos a hacer en rueditas muy delgaditas. En este momento ya le voy a apagar a la carne.
Acabo de probarla y está súper blandita, un poquito saladita y con un sabor delicioso. Ahorita ya pasaron 3 horas de que puse a cocer los granos de maíz para el pozole. Ya están reventados y blanditos. Necesitaron de 1,5 litros más de agua y una cucharada de sal molida. A pesar de que el caldo se ve muy rojo, sobre todo en la carne, no está enchiloso. Esos chiles no son picosos. Ahora voy a vaciar el contenido de las 2 ollas en una más grande para que todos los sabores se integren. Al llevar el pozole a la mesa, lo vamos a acompañar con tostadas, salsa picante, agua fresca de Jamaica y toda la verdura que picamos. Si tienen alguna duda de los ingredientes o del procedimiento de esta receta, déjenme sus preguntas en los comentarios de este video y con gusto las responderé. Si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal. Buen provecho y hasta la próxima. Perfecto, qué bueno que se encontró. Ya que se licuaron muy bien los chiles, los vamos a incorporar en la olla en donde se están cociendo los maíces. Los granos de maíz.